Una mujer embarazada de 8 meses fue sacada a rastras de su cama en plena madrugada y abandonada en una casa en ruinas que todos en el pueblo evitaban, sin comida, sin agua, sin un alma que pudiera escucharla. Estaba convencida de que iba a morir ahí, sola, con su hijo naciendo entre sus propias manos, hasta que el dueño de esas tierras apareció al 8.º día y le hizo una propuesta que nadie, ni ella misma, hubiera podido imaginar. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia te va a demostrar que a veces el dolor más profundo es nomás el principio de algo que todavía no sabemos que estamos viviendo. Y cuéntame en los comentarios desde qué estado de la República nos estás viendo. Nos da mucho gusto saber hasta dónde llegan estas historias. Hay una verdad que el campo mexicano conoce bien, una verdad que no se escribe en libros ni se enseña en escuelas, que la tierra puede ser generosa y cruel al mismo tiempo, igual que las personas que la trabajan. En los años posteriores a la Revolución, cuando el país intentaba levantarse entre las cenizas de lo que había sido y la promesa incierta de lo que podría llegar a ser, esa contradicción se vivía con una intensidad particular en los ranchos y haciendas del interior. Los hacendados, que habían sobrevivido a la tormenta revolucionaria, se aferraban a sus tierras con una mezcla de orgullo herido y pragmatismo frío. Los peones y jornaleros cargaban los mismos cuerpos que sus abuelos habían cargado, con la diferencia de que ahora había palabras nuevas en el aire, palabras como derechos, ejido, reforma, palabras que el papel de la Constitución reconocía, pero que la vida diaria tardaba décadas en hacer reales. En los años 30 del siglo XX, en una región cafetalera del estado de Veracruz, donde la sierra baja en terrazas hacia la costa y el aire siempre huele a tierra húmeda y flor de café, existía un sistema de poder tan antiguo como los mismos cerros. El hacendado era la ley. Su palabra valía más que cualquier decreto que bajara de la ciudad. Sus caprichos moldeaban destinos con la misma naturalidad con que el agua moldea la piedra, sin prisa, sin remordimiento, simplemente porque puede. Los presidentes municipales llegaban y se iban. Los ingenieros del gobierno aparecían de vez en cuando con sus instrumentos de medición y sus papeles oficiales. Pero el hacendado permanecía generación tras generación, inamovible como el ahuehuete viejo que crecía en el centro de su casco. Para las mujeres de esa época y de esa región, la existencia era un laberinto de obligaciones no escritas. La hija soltera obedecía al padre. La casada obedecía al marido. Y la viuda, esa figura que el mundo rural mexicano miraba con una mezcla de lástima y sospecha, quedaba a merced de la familia política, especialmente si no tenía bienes propios, ni hijos que la sostuvieran, ni parientes de sangre que la reclamaran. La ley federal podía decir lo que quisiera. En los cerros de Veracruz, la ley era otra. La mujer necesitaba un hombre que respondiera por ella. Sin eso, no era nadie. Era un problema que todos preferían que desapareciera solo. Consuelo Vargas tenía 36 años, cuando su mundo se deshizo de golpe, como se deshace la orilla de un río cuando la lluvia cae demasiado fuerte y durante demasiado tiempo. Era una mujer de estatura mediana, de esas que uno no nota enseguida, pero que después, cuando las ha mirado bien, le quedan grabadas. Tenía el cabello negro con algunas canas prematuras que ella nunca se molestó en cubrir, siempre recogido con un listón de tela oscura. Sus manos eran las de una trabajadora, anchas, capaces, con nudillos marcados de tanto jalar agua del pozo y amasar tortillas. Sus ojos, de ese color café oscuro que da el mestizaje veracruzano, tenían una quietud que los que la conocían confundían a veces con resignación, pero que en realidad era otra cosa. Era la quietud de quien ha aprendido a medir el terreno antes de dar un paso. 7 meses antes de que todo se derrumbara, Consuelo era esposa de Benigno Vargas, un hombre de 40 años, que trabajaba como capataz en un rancho mediano de la región.
Se habían casado 4 años atrás, después de que Consuelo enviudara por primera vez a los 31, sin hijos de ese primer matrimonio. Benigno parecía buen partido. Trabajador, conocido en la zona, de familia establecida en el pueblo de San Isidro de la Barranca. El matrimonio no era de esos que nacen del relámpago, era de los que se construyen despacio, con el respeto cotidiano, la conversación al atardecer, el café compartido antes de que el sol suba sobre la sierra. Cuando Consuelo descubrió que estaba embarazada, hacía 6 meses, ambos lo recibieron con esa alegría tranquila de quienes han esperado algo bueno sin exigirlo. Después vino el accidente. Benigno estaba reparando una barda de piedra en el rancho donde trabajaba, un muro viejo que el último temporal había agrietado. Era una mañana de marzo, de esas que en Veracruz comienzan frescas y se vuelven pesadas antes del mediodía. Nadie sabe bien qué pasó. Algunos de los mozos que estaban cerca dijeron que una piedra grande cedió sin aviso. Otros aseguraron que Benigno pisó en falso en el andamio improvisado. Lo cierto es que el muro se vino abajo en un tramo y él cayó con él, golpeando la cabeza contra el caliche duro del patio. Consuelo estaba en la casa de los suegros, ayudando a la suegra con el almuerzo, cuando escuchó los gritos. Corrió hasta donde estaba Benigno y lo encontró en el suelo, un hilo de sangre dibujando un camino extraño desde la sien hasta el cuello, los ojos entrecerrados. La respiración, el sonido de algo que se rompe despacio. Vivió 4 horas más. No recuperó el conocimiento. Murió mientras Consuelo le sostenía la mano y rezaba en voz baja, con esa fe que no pide milagros, sino nomás fuerzas para lo que viene. Tenía 3 meses de embarazo. Acababa de quedar viuda por segunda vez. El velorio fue seco. La familia Vargas no era gente de excesos emocionales. El suegro, don Próspero Vargas, tenía 58 años y la cara de alguien que ha tragado demasiadas cosas amargas sin mostrar que duelen. La suegra, doña Fernanda, era una mujer delgada de 53 años, de mirada calculadora y palabras medidas. Estaba también el cuñado Aurelio, de 37 años, casado y con 4 hijos, y la cuñada Dolores, de 30 años, casada también. En los primeros días, después de la muerte de Benigno, la familia Vargas trató a Consuelo con esa cortesía helada, que es peor que la descortesía franca, porque al menos la descortesía es honesta. Consuelo siguió viviendo en la casita que compartía con Benigno, en la parte trasera del terreno de los suegros. Siguió comiendo con la familia, siguió ayudando en las tareas de la casa, pero algo había cambiado en el aire, algo que no se nombraba, pero que todos respiraban. Una tensión que crecía como el bejuco en la pared, silenciosa, persistente, hasta que un día ocupa todo el espacio. Fue Aurelio quien lo dijo. Era un domingo en la noche, casi un mes después de la muerte de Benigno. Estaban terminando la cena. El humo del copal que doña Fernanda siempre quemaba después de rezar el rosario, todavía flotando cerca del techo, cuando Aurelio empujó su plato hacia el centro de la mesa y miró a Consuelo con una calma que era en realidad otra cosa. «Mi hermano murió un miércoles», dijo, como si estuviera recordando el clima de ese día. «Y ese mismo miércoles en la mañana tú y él tuvieron un pleito fuerte». Los mozos del rancho lo escucharon. Consuelo sintió el frío subir desde el pecho hasta la garganta. Era cierto que ese día habían tenido una discusión, una de esas discusiones banales sobre dinero para comprar tela para la ropa del bebé. Pero se habían reconciliado antes de que Benigno saliera, como siempre lo hacían. «Fue un malentendido», respondió Consuelo midiendo las palabras. «Cosa de matrimonio. Quedamos bien antes de que él se fuera». Aurelio inclinó la cabeza con un gesto que fingía consideración. Lo que dicen los mozos es que llegó ese día con la cabeza en otro lado. Distraído, preocupado. Un hombre distraído comete errores. «¿Qué estás insinuando, Aurelio?», preguntó Consuelo. La voz le salió más firme de lo que se sentía por dentro. «No insinúo nada», dijo él.
pero sus ojos decían lo contrario. Solo digo que es curioso que mi hermano haya muerto justo después de pelear con su mujer. Fue entonces cuando don Próspero intervino, con esa voz baja y pesada que tenía cuando quería que algo se entendiera de una vez. Consuelo, tienes que entender nuestra posición. Mi hijo está muerto, tú tienes 7 meses de embarazo, pronto vas a tener una criatura que alimentar y tú no tienes medios propios. Esta casa es pequeña y Aurelio necesita traer a su familia aquí. No hay lugar para todos. Yo puedo trabajar, dijo Consuelo rápido. Sé coser, sé cocinar, puedo lavar ropa ajena. ¿Embarazada?, la interrumpió doña Fernanda con esa voz suya que cortaba como la hoja de un cuchillo viejo. ¿Y después, con un recién nacido en brazos? ¿Quién te va a contratar así? Voy a encontrar la manera. Consuelo, dijo don Próspero, como si le explicara algo a un niño terco. Tú ya no eres responsabilidad nuestra. Benigno murió. Eso es todo. Consuelo los miró uno por uno, buscando en alguna cara algún signo de desacuerdo, alguna voz que se levantara. Dolores miraba fijamente su taza de té. Doña Fernanda tenía la expresión de quien ya tomó una decisión hace tiempo y solo estaba esperando decirla. Don Próspero aguardaba su respuesta con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. «No tengo a dónde ir», dijo Consuelo al fin, y fue la primera vez que el pánico real le tiñó la voz. «Mi familia murió hace años. No tengo parientes cercanos. ¿A dónde esperan que me vaya?» «Eso no es problema nuestro», dijo Aurelio. «Tienes 36 años, todavía no eres vieja, puedes conseguir otro marido, si acaso alguno quiere cargar con una viuda preñada». Don Próspero levantó la mano para callarlo. «Puedes quedarte hasta que nazca la criatura, pero después necesitas encontrar otro lugar. Así tienen que ser las cosas». Consuelo se levantó de la mesa. Las piernas le temblaban. La panza pesaba como nunca. Caminó hasta la casita de los fondos, cerró la puerta y se permitió llorar por primera vez desde la muerte de Benigno. No era el llanto de quien se queja, sino el de quien está calculando las dimensiones exactas de un abismo. Las semanas siguientes fueron de una angustia que Consuelo aprendió a cargar sin que se le notara demasiado. Apenas salía de la casita, comía poco, dormía en ratos, la panza seguía creciendo, el bebé pateando con una energía que parecía ajena a todo el miedo de afuera. Ella pasaba las noches despierta, una mano en el vientre, preguntándose dónde iban a vivir, cómo iban a comer, cómo se sobrevive sola con una criatura recién nacida cuando la sociedad no tiene un lugar para ti. Intentó buscar trabajo en el pueblo de San Isidro. Tocó puertas, ofreció sus servicios como costurera, como cocinera, como lavandera, pero la misma respuesta llegaba disfrazada de distintas formas: desconfianza, excusas, puertas que se cerraban antes de terminar la frase. Una mujer embarazada y sin marido era, en aquella lógica rural, un problema. No una persona con necesidades, sino un problema que podía contagiarse. El cura del pueblo, el padre Evaristo, un hombre de 65 años, con una barriga prominente y la costumbre de hablar como si siempre estuviera dando un sermón, tampoco ofreció nada concreto. Cuando Consuelo fue a buscarlo, le dijo que rezara más, que pusiera su suerte en manos de la Virgen de Guadalupe y que tuviera fe. Ni un peso, ni una sugerencia práctica, solo palabras que suenan a ayuda pero que no pesan nada cuando el estómago está vacío. Fue entonces que Consuelo entendió, con esa claridad fría que a veces llega después de mucho miedo, que estaba completamente sola. No había nadie que fuera a aparecer a rescatarla. No había solución que llegara de afuera. Era ella, la criatura que cargaba, y el mundo que no tenía lugar para ninguna de las dos. Todo llegó a su punto de quiebre en una noche de octubre, cuando el norte comenzaba a bajar desde la sierra y el frío se metía por las rendijas de la casita como si tuviera permiso. Consuelo estaba dormida cuando escuchó golpes en la puerta, golpes duros, sin cortesía.
Se despertó con el corazón en la garganta, y antes de que pudiera preguntar quién era, la puerta se abrió de golpe. Era Aurelio. Junto a él venía don Próspero y dos hombres que Consuelo no había visto antes. «Ya es hora de que te vayas», dijo Aurelio sin preámbulo. Consuelo se incorporó con dificultad. La panza de casi 8 meses convertía cada movimiento en un esfuerzo. «¿Cómo?» «Su papá dijo que podía quedarme hasta que naciera el bebé». «Cambiamos de opinión», dijo don Próspero con esa voz suya que no admitía argumentos. «No queremos que sigas aquí ni un día más. Agarra tus cosas». «¿A dónde voy a ir? Son casi las 10 de la noche. Hace frío. Tengo 8 meses de embarazo». «Eso ya lo debiste haber pensado antes», dijo Aurelio. «Ahora agarras tus cosas o te vamos así nomás, con lo que traes puesto». Con las manos temblando, Consuelo juntó lo poco que tenía. 2 mudas de ropa, un rebozo de lana gruesa que ya estaba raído en los bordes, un rosario de madera, una taza de peltre desportillada, algunos retazos de tela que había ido guardando. Era todo su mundo. La subieron a la parte trasera de una carreta vieja, entre costales de maíz y herramientas oxidadas. Aurelio tomó las riendas sin decir más y movió el caballo hacia adelante. Don Próspero y los 2 hombres se quedaron viendo cómo la carreta se alejaba en la oscuridad. El camino duró casi 1 hora. Consuelo trató de preguntar a dónde iban. Aurelio no respondió. Solo guiaba la carreta por caminos de tierra cada vez más angostos, cada vez más alejados de cualquier luz. La luna de octubre estaba casi llena, pintando de plata los cafetales que se extendían hasta donde llegaba la vista. Los zanates habían callado ya. Solo se escuchaba el crujido de las ruedas y el paso del caballo en la tierra seca. La carreta se detuvo. Aurelio bajó, fue hasta la parte de atrás y jaló a Consuelo sin cuidado. «Llegamos», dijo. Consuelo miró alrededor y sintió que el frío que tenía no era solo del norte. Era una casa vieja, una construcción de adobe que parecía no haber tenido gente dentro desde hacía mucho tiempo. Las paredes estaban agrietadas. El techo de teja tenía huecos que se podían ver incluso en la penumbra. La puerta colgaba de un solo gozne. No había otras construcciones a la vista. Solo la milpa abandonada, el cerro al fondo y el silencio de una noche sin testigos. «¿Qué lugar es este?», preguntó Consuelo, la voz apenas saliendo. «Era la casa del antiguo mayordomo de la hacienda La Esperanza», dijo Aurelio, con esa indiferencia suya que era en realidad crueldad organizada. «La abandonaron hace como 6 años. Nadie viene para acá. Nadie te va a molestar. No puedes dejarme aquí. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Me voy a morir. Mi hijo se va a morir». Aurelio lanzó el latillo de Consuelo al suelo frente a la puerta caída. «Debiste haber pensado en eso antes de traerle mala suerte a mi hermano. Mi hermano está muerto por tu culpa. Ahora vas a saber lo que es sufrir de verdad». «Aurelio, por favor». Consuelo cayó de rodillas en la tierra, las lágrimas ya sin pedir permiso. «Por favor, ten lástima. Piensa en el bebé. Es sobrino tuyo. Es sangre de Benigno». «Ese bastardo no es sangre nuestra», escupió Aurelio. «¿Quién sabe si siquiera es hijo de mi hermano? Ya estuviste casada antes. ¿Quién sabe qué hacías cuando él no estaba viendo?». No había respuesta posible a eso. Aurelio le dio la espalda, subió a la carreta y se fue sin voltear una sola vez. El sonido de los cascos se fue haciendo más chico hasta que desapareció en la noche, y lo que quedó fue un silencio tan completo que Consuelo pudo escuchar su propio corazón. Se quedó arrodillada en la tierra fría un momento que le pareció muy largo. Tenía las manos apoyadas en el suelo húmedo. Sentía al bebé moverse adentro, ajeno a todo, pateando con esa insistencia que tienen los que todavía no saben del miedo. Despacio, Consuelo se levantó, tomó el latillo, empujó la puerta con el hombro y entró a la oscuridad. No podía ver nada, pero podía oler moho, tierra mojada vieja, algo que había vivido ahí y ya no estaba.
Caminó tanteando las paredes hasta encontrar un rincón. Se sentó en el suelo de tierra con la espalda contra el adobe frío y se envolvió en el rebozo que era demasiado delgado para esa noche, y esperó a que amaneciera. No durmió. Escuchó los sonidos de la madrugada en el cerro, el tecolote a lo lejos, el crujido de la madera vieja, el movimiento de algo pequeño en las esquinas que prefirió no identificar. Pensó cosas oscuras que después no se permitió recordar. Y cuando los primeros rayos del sol entraron por las grietas del techo y pintaron líneas de luz polvorosa en el suelo de tierra, Consuelo Vargas se puso de pie, se sacudió el polvo del vestido y salió a ver qué había. La luz del día revelaba una construcción que había sido sólida en otro tiempo, pero que ahora estaba en una decadencia que ningún remiendo iba a detener. 2 cuartos, uno grande al frente, uno más chico atrás. El piso de tierra apisonada estaba húmedo en algunos puntos por las goteras. Las telarañas cubrían los rincones como cortinas grises. Había restos de lo que en algún momento fueron muebles, una tabla que fue mesa, las patas de una silla que ya no tenía asiento. En el piso, marcas de animales pequeños que habían hecho de eso su territorio. Consuelo salió al exterior y recorrió los alrededores con la mirada de quien está inventariando sus posibilidades. La casa estaba en una pequeña explanada, rodeada de vegetación que había crecido sin permiso por años, huizaches, nopales, un sabino viejo al que nadie le había pedido que siguiera creciendo, pero que lo había hecho de todas formas. Más allá, milpa abandonada, surcos ya sin forma. Y al fondo, el cafetal que se extendía ladera abajo como una promesa que ya no era para ella. A unos 50 metros encontró el pozo. La boca de piedra estaba parcialmente derrumbada, pero cuando se asomó, vio el brillo del agua allá abajo. No tenía cubeta, no tenía soga. Ató su taza de peltre a una tira de tela que arrancó de su falda y la bajó con cuidado hasta que tocó el agua. La subió llena, bebió de un jalón. Sintió el frío del agua subir por el pecho y llenó la taza otra vez. Era agua con sabor a tierra y tiempo, pero era agua. De comida no había nada. Recorrió los alrededores buscando frutas silvestres, raíces, cualquier cosa. Encontró un guayabo silvestre con algunas guayabas que todavía no se habían caído y cacharrándose. Comió las que pudo alcanzar, guardó las demás en el rebozo. Encontró también quelites creciendo cerca del arroyo que descubrió a 200 metros de la casa, pero no tenía con qué hacerlos. Intentó comerlos crudos y pasó horas con retorcijones. Los días siguientes fueron una lucha que ella misma no hubiera podido contar bien después, porque la memoria del hambre y el frío tiende a volverse borrosa como protección. Se levantaba con el sol, buscaba agua, buscaba comida. Habló con el bebé todas las noches, una mano en el vientre, prometiéndole cosas que no sabía si podría cumplir, pero que de todas formas prometió. Los nortes bajaban de la sierra con una frialdad seca que se metía en los huesos. Intentó hacer fuego frotando palos, pero sus manos, que sabían hacer muchas cosas, no sabían eso, y quedaron llenas de ampollas sin que ninguna chispa apareciera. Al cuarto día encontró un hormiguero de chicatanas cerca de la casa. Recordó haber escuchado a gente mayor decir que eran buenas, que en Oaxaca las comen tostadas con sal y limón. Sin sal, sin limón, sin siquiera fuego para tostarlas, Consuelo cerró los ojos y las comió crudas. Supo a tierra y a algo ácido, y a la humillación de estar viva a cualquier costo. Pero era proteína. Era algo. Una semana había pasado. Consuelo estaba más delgada a pesar de la panza, que seguía siendo lo único que no cedía. La cara pálida, los ojos con unas ojeras que parecían pintadas con carbón. La ropa sucia de tierra y arañada por las zarzas. Empezaba a aceptar lo que tal vez era la verdad, que Aurelio había conseguido lo que quería, que esa casa en ruinas iba a ser su tumba. Fue la mañana del 8º día cuando todo cambió. Consuelo estaba agachada junto al arroyo, lavándose la cara con el agua helada, cuando escuchó lo que llevaba días sin escuchar. Cascos de caballo. El corazón le dio un vuelco.
¿Sería Aurelio, volviendo a confirmar que ya estaba muerta? ¿Alguien de la familia Vargas? Se incorporó despacio, mareada por el movimiento brusco, y miró entre los árboles. Un jinete se aproximaba por el antiguo camino. No era Aurelio. Era un hombre mayor, montado en un caballo grande y bien cuidado, de esos que uno reconoce como de buena sangre a primera vista. Vestía con esa sencillez costosa del hombre de campo que no necesita demostrar nada. Pantalón de montar, camisa blanca, chaleco oscuro, sombrero de ala ancha. Había algo en su postura, en la manera quieta en que manejaba el caballo, que hablaba de autoridad sin necesidad de palabras. El hombre la vio al mismo tiempo que ella lo vio. Detuvo el caballo y la observó durante un momento largo. Consuelo no se movió. No tenía energía para huir y tampoco en ese momento muchas razones para hacerlo. El hombre desmontó con la facilidad de quien ha subido y bajado de un caballo miles de veces en su vida. Era alto, debía tener unos 50 años, el cabello con canas en las sienes, el bigote bien arreglado, la cara marcada por el sol y los años de una manera que le daba dignidad más que vejez. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, pero no tenían crueldad. Tenían algo que Consuelo tardó en identificar porque llevaba mucho tiempo sin verlo: curiosidad genuina. «Buenos días», dijo con una voz grave y pausada. «¿Está usted bien?». Era una pregunta tan absurda, dadas las circunstancias, que por un momento Consuelo estuvo a punto de reírse. Llevaba 8 días sola, sin comida decente, sin fuego, con un embarazo de casi 9 meses, en una casa que se caía a pedazos. No, claramente no estaba bien, pero algo en el tono del hombre, en la manera directa en que había preguntado sin adornos, sin lástima de esa que humilla, hizo que las lágrimas subieran solas. «No», respondió con la voz ronca de tanto no usarla. «No estoy bien». El hombre dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como quien cuida de no asustar a un animal herido. «¿Qué está haciendo aquí? Esta propiedad está abandonada desde hace años». «Me trajeron», dijo Consuelo. «Me dejaron aquí, me dijeron que me viniera a morir». La expresión del hombre cambió. La curiosidad se volvió algo más oscuro, una rabia contenida que se notaba más en la mandíbula que en los ojos. «¿Quién hizo eso? ¿Quién la trajo?» Consuelo dudó. El miedo de siempre quiso callarla. Pero otra parte de ella, la parte que había sobrevivido 8 días comiendo chicatanas y quelites crudos, estaba demasiado cansada para el miedo. «La familia de mi marido. Mi marido murió hace 2 meses en un accidente. Me culparon. Dijeron que yo les traje mala suerte. Me echaron de la casa en la madrugada y me dejaron aquí sin nada». El hombre estuvo en silencio un momento, procesando aquello. «¿Cómo se llama?» «Consuelo. Consuelo Vargas. Consuelo. Mi nombre es Próculo Escalante. Soy dueño de la hacienda La Esperanza. Esta propiedad donde está usted, esta casa, es parte de mis tierras». Consuelo sintió que el piso se movía. Él era el dueño. La iba a sacar también. No tenía a dónde ir, pero la iba a mandar de todas formas. «Yo no sabía», dijo rápidamente. «No sabía que era su terreno. Ellos nomás me dejaron aquí. Me puedo ir. Nomás necesito un momento para...» «Está embarazada», la interrumpió Próculo, no como pregunta, sino como verificación de algo que tenía frente a los ojos. «Casi de 9 meses. ¿Y lleva cuánto tiempo aquí sola? ¿Sin comida, sin nada?» 8 días. Próculo se pasó la mano por la cara. Era el gesto de alguien que está controlando algo que quiere explotar. «Venga conmigo». «¿A dónde?» «A la hacienda. No voy a dejar que una mujer embarazada se muera de hambre en mis tierras. Eso sería una vergüenza que no me pertenece cargar». Consuelo lo estudió. Buscó en su cara el engaño, la trampa disfrazada de bondad. No la encontró. Solo vio a un hombre que había tomado una decisión y no tenía ninguna razón para desdecirse. «¿Sus trabajadores van a aceptar?» «Su familia. Yo soy el dueño de la hacienda La Esperanza», dijo Próculo, con una serenidad que no necesitaba volumen para tener peso. «Lo que yo decido
Se hace. Ahora venga. Necesita comer, bañarse, que alguien la atienda antes de que ese bebé llegue. La ayudó a subir al caballo, sentándola al frente mientras él montaba detrás, sosteniendo las riendas a los dos lados de ella. Era la primera vez en 8 días que Consuelo sentía el calor de otro cuerpo humano y la solidez de algo que no se iba a caer. Tuvo que cerrar los ojos para no llorar. El camino a la hacienda duró unos 25 minutos. Pasaron por cafetales en plena maduración, el olor del café rojo mezclándose con el del aire húmedo de la montaña. Luego, potreros donde el ganado pastaba sin prisa. Y finalmente, la casa grande apareció sobre una loma suave, una construcción de 2 pisos con arcos en la fachada, ventanas con reja de fierro, bugambillas moradas trepando por las paredes, un patio central donde un sabino viejo daba sombra a todo lo demás. Próculo ayudó a Consuelo a bajar. Ella apenas podía tenerse en pie, las piernas entumidas, la cabeza dando vueltas. Una mujer mayor salió corriendo del zaguán al ver llegar al patrón. Pequeña, de cabello completamente blanco recogido en un chongo, cara llena de arrugas que eran en realidad líneas de expresión de toda una vida de emociones sin esconder. Traía mandil blanco sobre vestido oscuro y los ojos más despiertos de toda la hacienda. «Doña Petra», llamó Próculo, «necesito su ayuda. Ella es Consuelo. Está embarazada de casi 9 meses y la encontré en la casa vieja del mayordomo, sola, sin comida, sin agua. Hace 8 días. Necesita atención urgente». Doña Petra miró a Consuelo con una expresión que mezcló el asombro con algo que Consuelo reconoció como compasión real, no la de las palabras, sino la de quien ya tiene las manos moviéndose hacia el problema antes de terminar de entenderlo. La casa vieja. Eso está abandonado desde que tengo memoria. ¿Quién pudo hacer semejante cosa con una mujer en estado? Eso lo voy a averiguar después, dijo Próculo. Por ahora, cuídela. Baño caliente, comida ligera, ropa limpia y manda llamar a la señora Cándida, la partera y al doctor Jerónimo si es posible. Quiero que alguien la examine hoy mismo. Sí, patrón. Doña Petra ya tenía a Consuelo del brazo guiándola hacia adentro. Ándale, mi cielo, vamos. Ahorita te ponemos bien. Consuelo se dejó llevar. Miró hacia atrás una vez y vio a Próculo observándola entrar, parado en el patio junto al sabino viejo, con una expresión que ella no supo descifrar todavía. Había preocupación ahí, había rabia por lo que le habían hecho, y había algo más que Consuelo guardó sin nombrarlo, porque nombrarlo se sentía demasiado pronto. Adentro de la casa grande, la llevaron a un cuarto en la planta baja, al fondo del corredor. Era un cuarto sencillo pero limpio, con cama de madera y colchón de lana, cobijas dobladas en el pie de la cama, una cómoda, una silla, una palangana con jarra. Para alguien que había dormido 8 días en el suelo de tierra de una casa en ruinas, aquello era todo el mundo. Doña Petra preparó un baño en una tina de madera, con agua calentada en el fogón y hierbas aromáticas que llenaron el cuarto de olor a ruda y albahaca. Consuelo se metió al agua y sintió como el calor iba deshaciendo algo que llevaba días apretado en el pecho. El agua se oscureció rápidamente. Doña Petra la ayudó a lavarse el cabello, a tallar la espalda, con esa naturalidad maternal de quien no necesita que le expliquen que alguien está en necesidad. Después del baño, ropa limpia prestada, demasiado grande en los hombros, pero que le cerraba bien en la panza. Una charola con caldo de pollo, tortillas recién hechas, un vaso de leche. Doña Petra le dijo que comiera despacio, poquito a poco, que el estómago vacío mucho tiempo no recibe bien la abundancia de golpe. Consuelo comió con los ojos cerrados, saboreando cada cucharada como si fuera la primera vez que entendía para qué sirve comer. Sintió al bebé moverse, un movimiento largo y tranquilo, como si la criatura también estuviera reconociendo que el peligro había pasado por ahora. El doctor Jerónimo llegó al atardecer.
Era un hombre de mediana edad, con lentes redondos y esa manera pausada de moverse que da la práctica médica en lugares donde todo tiene que hacerse con lo que hay. Examinó a Consuelo con cuidado. Escuchó los latidos del bebé. Palpó la panza para sentir la posición de la criatura. «El bebé está bien», anunció. «Es un milagro, honestamente, considerando las condiciones que usted me describe. Pero está bien. Usted también va a estar bien. Necesita reposo, buena alimentación y cero esfuerzo. Este bebé puede llegar en cualquier momento de las próximas semanas». Después de que el doctor se fue, Próculo tocó la puerta del cuarto. Se quedó en el marco, sin pasar. «¿Cómo se siente?» «Mucho mejor», dijo Consuelo. «Gracias, señor Escalante. Por todo. No sé cómo...» «No me debe nada», interrumpió Próculo. Entró al cuarto pero se quedó cerca de la puerta, manteniendo una distancia que Consuelo reconoció como respeto deliberado. Lo que le hicieron fue una crueldad que no tiene justificación. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. «No cualquiera», dijo Consuelo en voz baja. Él era la única persona en semanas que se había parado frente a ella y la había visto como persona, no como problema. Próculo jaló la silla y se sentó, manteniendo la distancia. «Necesito preguntarle algunas cosas, si no le molesta. La familia que la trajo, ¿cómo se llaman?» «Vargas, don Próspero Vargas y su hijo Aurelio. Viven cerca del pueblo de San Isidro de la Barranca». Próculo asintió grabando los nombres. «¿Y usted no tiene familia propia?» «No. Mis papás murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos, no tengo tíos cercanos. Estuve casada 2 veces. Mi primer marido murió hace 5 años. El segundo, Benigno, murió hace 2 meses. ¿Lo culparon a usted de su muerte?» «Dijeron que les traje mala suerte, que yo era la razón de que él estuviera distraído el día del accidente». Próculo estudió su cara por un momento. ¿Era verdad? Consuelo lo miró directo a los ojos. «No, Benigno se cayó porque la pared cedió. Fue un accidente, pero ellos necesitaban a alguien a quien echarle la culpa y yo era lo más fácil». Próculo estuvo callado un rato. Luego, «Consuelo, puede quedarse aquí hasta que nazca el bebé. Después hablaremos de qué sigue, pero mientras esté en esta casa, nadie le va a hacer daño. Eso se lo garantizo. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecerme. Nomás descanse y cuídese a usted y a esa criatura». Se levantó para irse. Se detuvo en la puerta. «Una última cosa. Va a comer en la cocina con doña Petra. No sería apropiado que comiera en el comedor principal conmigo, no siendo familiar ni empleada formal de la hacienda. Espero que lo entienda». «Claro que lo entiendo», dijo Consuelo. Era el orden natural de las cosas en ese mundo. Una mujer sola, sin posición social definida, no tenía lugar a la mesa de un hacendado viudo. Esa noche, Consuelo durmió en una cama de verdad por primera vez en casi 2 semanas. Soñó cosas confusas que mezclaban el horror de la casa en ruinas con la extrañeza de estar en una hacienda desconocida. Pero cuando se despertó al amanecer, con el canto de las chachalacas entrando por la ventana y el olor del café recién hecho llegando de la cocina, supo que algo había cambiado. No sabía todavía cuánto. Los días en la hacienda La Esperanza pasaron con una calma que Consuelo no había conocido en mucho tiempo. Se levantaba con las chachalacas, tomaba café con leche en la cocina amplia, donde doña Petra siempre tenía algo en el fogón. Las mañanas las pasaba descansando o caminando despacio por el corredor sombreado. Las tardes, cuando el calor cedía un poco, cosía en el patio, bajo el sabino viejo, con la tela que doña Petra le traía más para mantenerla ocupada que por necesidad real. De Próculo Escalante la veía poco durante el día. Salía temprano a supervisar los trabajos de la hacienda y volvía al anochecer cubierto del polvo del campo, con la cara marcada por el cansancio honesto de quien trabaja de verdad. A veces sus miradas se cruzaban cuando él pasaba por el corredor y él le hacía un gesto de saludo con la cabeza antes de seguir.
Era un hombre de pocas palabras en la cotidianidad, pero Consuelo aprendió a leer las palabras que no decía. Doña Petra era una fuente inagotable de información sobre el patrón, entregada en pequeñas dosis durante las horas que pasaban juntas en la cocina. Consuelo fue aprendiendo la historia de Próculo Escalante de a pedazos, como se aprende la forma de un cerro caminando despacio alrededor de él. Su señora, doña Esperanza, fue una mujer de las que uno recuerda siempre, le contó doña Petra una tarde, mientras preparaban tamales para el día siguiente. Tenía una manera de entrar a un cuarto que llenaba todo. El patrón era otro cuando ella estaba. ¿Cuándo murió?, preguntó Consuelo doblando una hoja de maíz con cuidado. Hace 3 años. Al principio fue una calentura que no cedía, después el pecho. En 2 semanas ya no había nada que hacer. El doctor Jerónimo dice que fue una pulmonía mala. El patrón no se separó de ella ni un momento, pero no alcanzó. Tuvieron hijos. Ese fue su dolor más grande. Doña Esperanza perdió 2 criaturas. Después el doctor le dijo que ya no era posible intentarlo. Se quedaron solos los 2 hasta que ella se fue. Y desde entonces él está así, solo con la hacienda y con sus fantasmas. Consuelo pensó en eso mientras seguía doblando tamales. Entendió algo que antes nomás sospechaba. La soledad de ese hombre no era la soledad de quien elige estar solo. Era la de quien ha perdido lo que hacía que el mundo tuviera sentido. ¿Y las señoras del pueblo?, preguntó Consuelo con una curiosidad que trató de que no se notara demasiado. Se me hace que no lo dejan en paz. Doña Petra soltó una carcajada corta y genuina. Pues no, si está solo y tiene hacienda. Las viudas, las hijas de familia, hasta la sobrina del presidente municipal, todas inventan pretextos para venir, y él las trata con una educación tan fría que cualquiera entendería que no está para eso. Creo que todavía quiere demasiado a la difunta para pensar en otra mujer. Consuelo no respondió, pero se quedó pensando en eso el resto del día con un cuidado que no se permitió nombrarlo todavía. Fue una mañana de sábado, ya con 3 semanas en la hacienda, cuando todo dio un giro que ninguno de los 2 tenía planeado. Consuelo estaba sentada en el banco bajo el sabino, con la costura en las manos pero la mente lejos, cuando Próculo se acercó. No traía las ropas de trabajo, vestía más formal, con una seriedad en la cara que Consuelo no le había visto antes. «Consuelo, ¿puede hablar conmigo un momento?» «¿Cómo no, señor Escalante?» Se sentó a su lado en el banco, pero sin acercarse demasiado. Se quedó callado un rato, como acomodando las palabras antes de soltarlas. «Lleva 3 semanas aquí. El doctor Jerónimo dice que el bebé puede llegar cualquier día. Usted está bien, se ha recuperado. Eso me alegra mucho. Se lo agradezco todo», dijo Consuelo. Y el apretón en el pecho ya anunciaba lo que venía. «De eso es de lo que quiero hablar. ¿De qué pasa después de que nazca el bebé?» Consuelo asintió, aguantando. «Yo entiendo», dijo rápido. «Me voy en cuanto pueda moverme con la criatura. No voy a abusar más de su hospitalidad». «No es eso», dijo Próculo y se volvió a verla directo. «Consuelo, ¿ha pensado qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a mantener a un recién nacido ella sola?» Consuelo abrió la boca y la volvió a cerrar. La verdad era que había estado empujando esa pregunta hacia un futuro sin forma, porque la respuesta honesta era que no tenía respuesta. «Voy a encontrar trabajo», dijo al fin. «Sé coser, sé cocinar. Nadie va a contratar a una mujer con un recién nacido», dijo Próculo, sin crueldad, solo con la firmeza de quien conoce el mundo como es. «Usted lo sabe tan bien como yo. ¿Y la renta? ¿La comida? ¿Quién cuida al bebé mientras trabaja?» «Entonces, ¿qué me está proponiendo el señor?», preguntó Consuelo, con un hilo de desesperación que no pudo evitar que se notara. «Que vaya a un hospicio, que entregue a mi hijo». «No», dijo Próculo, y respiró profundo, como quien se prepara para algo irreversible. «Le estoy proponiendo que se case conmigo».
El silencio fue tan completo que Consuelo escuchó el viento moviéndose entre las hojas del sabino. «¿Cómo?», dijo al fin, con la voz de quien no está seguro de haber escuchado bien. «Le estoy proponiendo matrimonio», repitió Próculo, con esa misma voz tranquila que usaba para todo. «Un matrimonio de conveniencia, quiero que eso quede claro. No le estoy hablando de amor ni de romance, le estoy hablando de una solución práctica que le conviene a los dos». Consuelo lo miró durante un momento largo. «Señor Escalante, ¿usted está bien? Yo soy una viuda embarazada, pobre, sin familia, sin nada que ofrecer. Usted es un hacendado con tierras, con nombre. ¿Por qué?». «Déjeme explicarle», dijo Próculo. «Desde que murió mi esposa hace 3 años, vivo bajo una presión constante. La gente dice que no está bien, que un hombre de mi edad viva solo, que necesito esposa para manejar la casa, para dar continuidad a lo que tengo. Los chismes no se acaban. Las mujeres aparecen con los pretextos más absurdos, todas queriendo ser la próxima señora de la hacienda». Consuelo empezaba a entender, pero todavía le parecía irreal. «¿Quiere casarse conmigo para acabar con los chismes?». «En parte, pero hay más. Esta casa está vacía, Consuelo. Doña Petra hace lo que puede, pero ya está grande. La casa necesita una señora de verdad. Y yo…». Hizo una pausa, y en ese hueco Consuelo vio algo que el hombre raramente mostraba, una grieta en la compostura. «Siempre quise tener hijos. Mi esposa y yo lo intentamos, pero perdimos 2 criaturas. Ver a usted aquí, cargando una vida, me hizo pensar que tal vez esta es la única oportunidad que me queda de tener una familia. Pero no sería su hijo. Sería hijo de mi marido muerto, que nunca lo va a conocer. Esa criatura necesita un padre, Consuelo, y usted necesita un marido que le dé nombre, protección, respetabilidad. Piénselo bien. Si se casa conmigo antes de que nazca el bebé, esa criatura va a quedar registrada como mía. Va a llevar mi apellido. Va a crecer como heredera de la hacienda La Esperanza. Va a tener educación, futuro, todo lo que usted sola no le puede dar». Consuelo puso las manos en la panza y sintió al bebé moverse. La propuesta era absurda. Era imposible. Era completamente ajena a cualquier cosa que hubiera imaginado para su vida. Y también era la única salida real que tenía. La única que no terminaba con ella y su hijo en la miseria o en la calle. ¿Y qué gana usted, además de acabar con los chismes? Ganó una casa bien llevada. Ganó compañía en la mesa. Gano un hijo que criar y al que dejarle lo que tengo. Hizo una pausa breve. Y gano paz, Consuelo. Paz para vivir sin presiones sociales, sin mujeres persiguiéndome por interés. Usted no me debe amor, solo me debe respeto y que cuide bien esta casa. ¿Sería un matrimonio de verdad?, preguntó Consuelo, sintiendo el calor subir a la cara. «Ante la iglesia y la ley». «Ante la iglesia y la ley», confirmó Próculo, entendiendo lo que ella no preguntaba directamente. «Habitaciones separadas. Yo no esperaría nada de usted que no viniera de su propia voluntad. Si en algún momento las cosas cambiaran entre nosotros, sería por elección mutua, no por obligación». Consuelo miró al hombre que la había rescatado, que ahora le ofrecía un rescate mucho más grande y mucho más permanente. Buscó en su cara el engaño. No lo encontró. Solo encontró a un hombre que había tomado una decisión y que era suficientemente honesto para explicar sus razones sin adornarlas. «La gente va a hablar», dijo Consuelo. «Van a decir que soy una aprovechada, que los seducí, que hablen», dijo Próculo con una firmeza tranquila. «Yo aprendí hace tiempo que no se puede controlar lo que la gente dice. Solo se puede vivir con las propias decisiones y tener la paz de saber que uno hizo lo correcto. Mi decisión es esta. La pregunta es, ¿cuál es la suya?». Consuelo estuvo en silencio un momento largo. Su corazón corría, su mente daba vueltas. Pensó en su hijo, en el futuro que tendría si ella decía que sí, en el futuro que tendría si decía que no.
y pensó también, por primera vez, que quizás el destino no siempre llega de la manera que uno esperaba, sino de la que uno nunca hubiera imaginado. «Acepto», dijo al fin, con la voz que le quedaba. «Acepto casarme con usted». Próculo soltó el aire como quien lleva tiempo aguantándolo. «Entonces, está decidido. Hoy mismo voy a hablar con el padre Evaristo. Necesitamos casarnos antes de que nazca el bebé para que no haya dudas sobre la paternidad ante la ley y la iglesia». «El padre Evaristo me conoce», dijo Consuelo con un escalofrío. «Sabe que llevo poco tiempo de viuda, va a poner objeciones. Puede poner las que quiera, yo voy a darle las respuestas que necesite». Esa misma tarde Próculo fue al pueblo a hablar con el padre Evaristo. Volvió al anochecer con una expresión dura. «El padre puso resistencias», dijo. «Dijo que era indecoroso, que deberíamos esperar más tiempo de luto, que las apariencias importan». «¿Y qué le dijo usted?» «Le recordé que mi esposa lleva 3 años muerta, no 1. Le recordé también que yo soy quien financia la reparación del campanario de su iglesia desde hace 2 años. Y le dije que no le estaba pidiendo permiso, sino informando mi decisión. La ceremonia es el miércoles próximo». Consuelo no podía creerlo. En 5 días dejaría de ser Consuelo Vargas, viuda sin futuro, para ser Consuelo Escalante, señora de la hacienda La Esperanza. La noticia se regó por el pueblo como se rega el rumor, rápido, ramificándose, creciendo con cada repetición. Doña Petra se quedó callada un momento al escucharla, luego abrazó a Consuelo con fuerza y llanto silencioso. Pero no todos lo recibieron así. El domingo antes de la boda llegaron a la hacienda 3 mujeres del pueblo: doña Marciana, esposa del juez; doña Catalina, viuda de un comerciante con dinero; y doña Refugio, hermana del padre Evaristo. Llegaron bajo pretexto de visita y con la cara de quien viene a impedir algo. Próculo las recibió en la sala principal con una educación helada. Consuelo se quedó en su cuarto, pero podía escuchar las voces. «Don Próculo, venimos como amigas, preocupadas», dijo doña Marciana con voz aguda. «Los rumores sobre un matrimonio apresurado...» «Son ciertos», interrumpió Próculo. «Me caso el miércoles con Consuelo Vargas». «Pero señor, la mujer está embarazada», dijo doña Catalina, «y viuda de hace apenas unos meses. ¿Qué ejemplo da eso?» «El ejemplo de que uno cuida a quien necesita que lo cuiden. Consuelo fue abandonada cruelmente por la familia de su marido difunto. Yo la encontré sola, al borde de la muerte. Le di refugio y ahora le doy mi nombre». «¿Dónde está el problema?» «El problema es lo que van a decir», dijo doña Refugio con voz estridente. «Dirán que hay algo indecente, que la criatura es suya, que ustedes...» «Lo que digan no es mi preocupación», interrumpió Próculo. Y ahora sí había un filo en la voz. «Lo que digan en este pueblo sobre lo que ocurre en mi hacienda, me importa lo que me importa, que es nada. Si vinieron a disuadirme, están perdiendo el tiempo. Si tienen otra cosa que ofrecer, con gusto las escucho. De lo contrario, les agradezco la visita y les desco buenas tardes». Las 3 mujeres salieron con la cabeza tiesa y los cuchicheos a flor de labio. Consuelo las vio desde la ventana subir a sus carretas y alejarse lanzando miradas afiladas hacia la casa. Esa noche, Consuelo tardó mucho en dormirse. Tenía una mano en la panza y hablaba en voz muy baja con el bebé, como lo había hecho en las noches de la casa en ruinas, pero desde un lugar distinto. «Mañana tu mamá se casa», susurró, «con un hombre bueno que nos va a cuidar. No es como yo imaginé que iba a ser, pero quizás es lo que necesitábamos». La mañana del miércoles amaneció con una luz clara y fría de octubre tardío. Doña Petra ayudó a Consuelo a vestirse con un vestido azul marino prestado, el más formal que había en la casa. Les quedaba grande en los hombros y ajustado en la panza, pero doña Petra le hizo ajustes con alfileres que la experiencia convirtió en arte. No era perfecto, pero servía. Fueron a la iglesia en la carreta cubierta, Próculo, Consuelo y doña Petra como testigo.
La iglesia estaba vacía, como Próculo había pedido. El padre Evaristo los esperaba en el altar, con una expresión que mezclaba la desaprobación del sacerdote con la resignación del hombre que sabe cuándo una batalla ya está perdida. La ceremonia fue breve y fría. El padre Evaristo recitó los votos con una monotonía que no intentaba disimular. Cuando llegó el momento de ponerle el anillo, Consuelo vio que era un anillo que Próculo había usado en otro tiempo, diferente al que traía puesto. Debió notársele la pregunta en la cara, porque él le susurró muy bajo. Esperanza lo hubiera querido así. Ella nunca hubiera dejado que una mujer necesitada se quedara sin ayuda. Consuelo sintió algo apretarse en el pecho. No era la alegría romántica de una novia, era otra cosa, más parecida a la gratitud profunda, esa que no se puede pagar con palabras y que uno carga con cuidado toda la vida. «Los declaro marido y mujer», dijo el padre Evaristo al fin, con el mismo tono con que diría buenas noches a alguien que no le cae bien. Próculo se inclinó y besó a Consuelo en la frente, no en los labios. Era un gesto de respeto, casi solemne, que decía más de ese hombre que cualquier efusión. Al salir de la iglesia, Consuelo ya no era Consuelo Vargas, era Consuelo Escalante, y la criatura que cargaba quedaría registrada cuando naciera, como hija legítima del señor Próculo Escalante, hacendado de la Esperanza. El pueblo explotó con los chismes en cuanto la noticia se confirmó, que Consuelo era una hechicera, que el bebé era de Próculo y todo lo demás era cuento, que el hacendado había enloquecido de soledad, que la viuda era una Vivales que había sabido aprovechar el momento. Pero Próculo los ignoró con la misma tranquilidad con que ignoraba el granizo, dejándolo caer sin quitarse del camino. Continuó su rutina. Salía temprano, volvía al anochecer. La única diferencia era que ahora cenaba con Consuelo en el comedor principal y no solo. Las primeras cenas fueron incómodas, cargadas del silencio de dos personas que se conocen poco y que comparten una situación que ninguno de los dos sabe bien cómo manejar. Pero poco a poco empezaron a hablar. Primero de cosas pequeñas, el clima, la cosecha del café, los planes de la hacienda, luego de cosas menos pequeñas. Fue doña Petra quien rompió el hielo de la manera que solo doña Petra podía hacerlo. Entró al comedor una noche con las manos en la cintura y les dijo sin preámbulos: «Ustedes dos parecen arrendatarios que no se conocen. ¿Qué es esa seriedad? Usted ya es la señora de esta casa, doña Consuelo. Empiece a comportarse así. Y usted, patrón, deje de tratar a su propia esposa como si fuera una huésped de paso. ¿O qué?». El silencio que siguió fue roto por la risa de Próculo, una risa verdadera de esas que no se planean, que salen solas. Consuelo no pudo evitar sonreírse también. «Tiene razón, doña Petra», dijo él, como siempre. Y le habló a Consuelo directamente por primera vez con algo que no era formalidad. «Perdón si he estado distante. No sé bien cómo hacer que esto funcione». «Yo tampoco», admitió Consuelo. «Pero podemos aprender juntos, ¿no?». Desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar de textura. Las conversaciones en la cena se alargaron. Próculo comenzó a pedirle opinión a Consuelo sobre asuntos de la casa, sobre decisiones pequeñas que iban creciendo en importancia. Consuelo, por su parte, fue tomando la casa en sus manos de manera natural. Reorganizó la cocina, puso orden en los cuartos de visitas, plantó hierbas medicinales en el jardín que el Sabino vigila desde hace más de 100 años. La hacienda empezó a tener una energía diferente, más viva, menos fantasmal. Fue justamente cuando las cosas empezaban a encontrar su ritmo que el problema llegó. Llegó montado en un caballo flaco y con la cara de quien viene a cobrar algo que cree que le deben. Aurelio Vargas apareció una tarde calurosa de noviembre, como si tuviera todo el derecho de estar en la hacienda La Esperanza, amarrando su caballo en el poste del patio, con la misma actitud que tenía la noche que abandonó a Consuelo en la casa en ruinas. Ella estaba en el jardín, regando las macetas de epazote y hierba santa que había plantado la semana anterior,
cuando escuchó los cascos. El corazón le dio un salto al reconocerlo. Aurelio desmontó con esa arrogancia que tienen los cobardes cuando creen tener la razón de su lado, y caminó directo hacia ella sin esperar que nadie lo llamara. «Entonces es verdad», dijo, mirándola de arriba abajo, con una sonrisa que no era sonrisa. «La viuda miserable se casó con un hacendado rico. ¡Qué suerte la tuya, cuñadita! O tal vez no fue suerte». «¿Qué quieres aquí, Aurelio?», preguntó Consuelo. La voz le salió firme y eso la sorprendió. «Vengo a reclamar lo que me corresponde», dijo él, cruzando los brazos con un gesto que pretendía ser amenazador. «Ese bebé que cargas es sangre de mi hermano, es sangre de los Vargas. Tengo derechos sobre esa criatura». «No tienes ningún derecho», dijo Consuelo con una mano protectora en la panza. «Me abandonaste a morir. Renunciaste a cualquier derecho esa noche». Fue entonces cuando la voz de Próculo cortó el aire desde los establos, donde había escuchado la conversación al acercarse. Y aún así tuvo el descaro de venir a mi propiedad sin que nadie lo invitara. Aurelio se volvió y vio a Próculo caminando hacia ellos con esa manera tranquila suya que era, sin embargo, la manera de un hombre que no retrocede. Aurelio dio un paso involuntario hacia atrás. «Don Próculo», dijo intentando un tono respetuoso que no le salía bien. «Vengo nomás a tratar un asunto de familia». «Esta mujer ya no es familia suya», dijo Próculo, posicionándose al lado de Consuelo. «Es mi esposa, y la criatura que carga va a ser mi hijo o mi hija ante la ley. Usted no tiene nada que ver con eso». «Es un absurdo», explotó Aurelio, con la voz del que pierde el hilo cuando las cosas no salen como esperaba. «Esa criatura es sangre de mi hermano. No pueden nada más». «Pueden, y van a hacerlo», dijo Próculo con una frialdad que era más efectiva que el grito. «Usted abandonó a una mujer embarazada para que muriera. No tiene derecho moral ni legal sobre ella ni sobre el bebé. Y si vino aquí pensando en sacar dinero o en causar problemas, está muy equivocado sobre con quién está hablando». Aurelio recalculó. Cambió de táctica. «Mire, seamos prácticos. La gente ya está hablando. Dicen que hay algo raro en este matrimonio apurado. Si yo empiezo a contar que el bebé es de mi hermano, que usted se casó con ella para tapar un escándalo...» «Si hace eso», interrumpió Próculo, con esa voz baja que era más peligrosa que el grito, «voy a usar todos los contactos que tengo en esta región para asegurarme de que usted y su familia no puedan hacer negocios con nadie de aquí. Voy a asegurarme de que su padre pierda el trabajo que tiene. Voy a hacer que su nombre valga menos que la suela de un guarache viejo en cada pueblo de esta sierra. ¿Me expliqué?» El silencio fue pesado. Aurelio los miró a los dos, calculando. Finalmente entendió que la batalla estaba perdida antes de empezar. «Esto no se va a quedar así», dijo, pero ya sin convicción. «Ya se quedó así», respondió Próculo. «Ahora agárrese su caballo y salga de mi propiedad. Y si vuelve, voy a asumir que quiere que lo que le dije se haga realidad ahorita mismo». Aurelio escupió al piso, montó su caballo y se fue levantando una nube de polvo sin voltear. Consuelo se dio cuenta de que estaba temblando. Próculo puso una mano en su hombro, suave. «Ya se fue. No va a volver. Y aunque volviera, ya no tiene ningún poder sobre usted ni sobre el bebé». «Gracias», dijo Consuelo, con la voz que le quedaba. «Gracias por defenderme». «Es mi esposa», dijo Próculo, simplemente. «Defenderla no es un favor, es lo que corresponde. Y más que eso, es lo correcto». Esa noche fue la primera que hablaron de verdad. Sentados en el corredor después de cenar, con el cielo lleno de estrellas de noviembre y el olor del café maduro bajando del cerro, Consuelo le contó todo. Su primer matrimonio, la muerte del primer marido, conocer a Benigno y creer que por fin la vida iba a ser distinta. El accidente, las semanas de angustia en la casa de los suegros, la noche que la sacaron, los 8 días en la casa en ruinas. Próculo, por su parte, le habló de Esperanza, su mujer,
de cómo se habían conocido en una feria del pueblo cuando él tenía 28 años y ella 22, de los 25 años juntos, de las dos criaturas perdidas y del dolor que eso dejó, de los 3 años de soledad desde que ella murió. A veces pienso, dijo Próculo mirando el cielo, que esta criatura que cargas es un regalo que yo no pedí, pero que me estaban guardando. Una manera de llegar a lo que siempre quise de una forma que nunca hubiera imaginado. Voy a cuidar bien a esta criatura, prometió Consuelo, y voy a hacer todo lo posible para ser una buena señora de esta hacienda y honrar la memoria de su esposa. Ya lo estás haciendo, respondió Próculo, y por primera vez desde que se conocían tomó su mano y la sostuvo un momento. No era un gesto romántico todavía, era el gesto de dos personas que acaban de encontrarse en el mismo camino y deciden sin muchas palabras que vale la pena seguir juntos. 3 días después de esa conversación comenzaron los dolores. Era una mañana de sábado. Consuelo estaba ayudando a doña Petra a preparar chiles en nogada para la comida del domingo cuando sintió la primera contracción. Pensó que era el malestar normal de una panza de casi 9 meses. Pero la segunda llegó 20 minutos después, más fuerte. Doña Petra, llamó, con la voz que una madre primeriza usa cuando sabe que llegó el momento, pero todavía no puede creerlo del todo. Creo que ya. Doña Petra soltó el molcajete y se volvió. ¿Tiene dolor? ¿Cada cuánto? Como cada 20 minutos. Entonces todavía hay tiempo. Doña Petra ya tenía a Consuelo del brazo, moviéndola hacia el cuarto. Vamos a su cuarto. Mando al Serafín a traer a la señora Cándida y al doctor Jerónimo. Todo va a salir bien. Consuelo fue llevada a la cama. Doña Petra preparó sábanas limpias, palanganas con agua, trapos doblados. Próculo apareció en la puerta del cuarto con la cara de quien quisiera poder ayudar y no sabe cómo. ¿Cómo está? Está bien. Las contracciones apenas empiezan. Doña Petra manejaba la situación con la calma de quien ha visto muchos nacimientos. ¿Ya fue por el doctor? Mandé a Serafín ahorita mismo. Él entró al cuarto y se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de Consuelo. Eres fuerte. Sobreviviste cosas que hubieran acabado con mucha gente. Esto también lo vas a pasar, y yo no me voy a mover de aquí. El trabajo de parto duró 14 horas. El doctor Jerónimo llegó al cabo de 2 horas y declaró que todo iba bien. La señora Cándida, partera de la región con 40 años de oficio y más de 300 partos encima, llegó poco después. Las horas pasaron entre contracciones que se fueron acortando y haciendo más intensas, el sudor de Consuelo mojando las sábanas limpias, las manos de doña Petra secándole la frente, las palabras de la señora Cándida diciéndole cuándo empujar y cuándo respirar. Próculo se quedó en el corredor como era propio. Consuelo podía escucharlo caminar de un lado al otro, incapaz de estar quieto, y eso le dio fuerzas de una manera que no supo explicarse después. Cuando el sol empezaba a bajar detrás de la sierra, pintando el cielo de naranja y rosa sobre los cafetales, la señora Cándida anunció: «Ya viene. La cabeza ya se ve. Fuerza, Consuelo. Un empujón más. Ándale». Consuelo reunió lo que le quedaba y empujó. Sintió todo al mismo tiempo, el dolor, el esfuerzo, algo que se soltaba, y luego, de repente, el alivio, y luego, el sonido más hermoso del mundo, el llanto de una criatura recién nacida. «Es niña», anunció la señora Cándida levantando al bebé. «Una niña preciosa y sana». Consuelo desapareció en el llanto. No era tristeza, era el llanto de quien acaba de cruzar algo que no sabía si iba a poder cruzar, y lo cruzó. Doña Petra cortó el cordón, envolvió a la niña en un rebozo limpio y la puso en los brazos de Consuelo. Era pequeña, pero perfectamente formada, con un mechón de cabello negro, puños apretados, ojos cerrados que ya parpadeaban como si exploraran la idea de un mundo al que acababan de llegar. «Hola, mi niña», susurró Consuelo, besando la frente del bebé. «Ya estás aquí, ya estás a salvo, tu mamá está aquí».
Doña Petra abrió la puerta y llamó a Próculo. Él entró al cuarto y Consuelo vio sus ojos cuando se posaron en el bebé. Era la expresión de alguien que ve algo que ya no esperaba ver y que de repente lo cambia todo. «Es perfecta», dijo con la voz que le quedaba. «¿La quiere cargar?», preguntó Consuelo. Con manos que le temblaban un poco por primera vez desde que Consuelo lo conocía, Próculo tomó a la niña. La acomodó contra su pecho con la torpeza cuidadosa de quien no quiere equivocarse. El bebé dejó de llorar casi inmediatamente, como si reconociera algo en ese abrazo. «Bienvenida al mundo, pequeña», dijo Próculo, con la voz de quien hace una promesa. «Bienvenida a tu casa». «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Consuelo. Próculo la miró. Luego miró a la niña. «No, ¿qué te parece, Esperanza? En memoria de mi primera esposa. Ella hubiera querido conocerla». Consuelo sintió algo apretarse en el pecho de la mejor manera. «Esperanza Escalante», dijo. «Es perfecto». Los meses que siguieron fueron de una transformación que ninguno de los dos hubiera podido predecir cuando firmaron ese acuerdo bajo el sabino del patio. La pequeña Esperanza era un bebé tranquilo y sano, que dormía bien y comía bien. Consuelo se recuperó rápido del parto y asumió la hacienda con una naturalidad que sorprendió incluso a doña Petra, que ya la quería, pero que no esperaba esa facilidad. Reorganizó la casa de arriba abajo. Contrató a 2 muchachas jóvenes del pueblo para ayudar a doña Petra, que ya tenía la edad para que alguien le ayudara a ella. Plantó un jardín de flores en el patio trasero, que floreció en primavera con una variedad de colores que hacía al sabino parecer más viejo y más sabio. La mayor transformación, sin embargo, fue la que ocurrió entre Consuelo y Próculo. Las cenas fueron alargándose. Los temas de conversación fueron haciéndose más personales, más cercanos. Próculo empezó a contarle cosas que no le había contado a nadie. Sus dudas sobre la hacienda, sus planes para los trabajadores, la tensión que sentía entre mantener lo que había heredado y adaptarse a los cambios que el país exigía. Consuelo, por su parte, le dijo cosas que nunca había dicho en voz alta. Sus miedos de madre, su gratitud que todavía le dolía como las heridas recientes, su sorpresa de haberse encontrado, en el lugar más inesperado, con algo que se parecía a la paz. Fue en una noche fría de agosto, casi 9 meses después de la boda, cuando todo se dijo. Consuelo estaba en el cuarto de Esperanza, meciéndola porque la niña lloraba con cólico, cuando Próculo apareció en la puerta. «¿Necesitas ayuda?» «Tiene dolor de panza, no sé qué hacer». Próculo entró, tomó a la niña de sus brazos sin vacilar y empezó a caminar con ella por el cuarto, meciéndola suavemente contra el pecho, haciendo un sonido rítmico y bajo. Para sorpresa de ambos, Esperanza dejó de llorar en minutos, relajándose contra él. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Consuelo, asombrada. «No sé», dijo Próculo, con una sonrisa pequeña. «A lo mejor solo quería cambiar de brazos». Se quedaron parados ahí, viendo a la niña dormirse, y fue Consuelo quien habló primero, con la voz muy baja para no despertar a Esperanza. «Próculo, necesito decirte algo. Dime, sé que nuestro matrimonio fue un arreglo, sé que lo hiciste por bondad, para ayudarme, pero yo ya no puedo fingir que es nomás eso para mí». Próculo la miró esperando que continuara. «Me enamoré de ti», dijo Consuelo. «No sé cuándo pasó. Creo que fue de a poco, en cada pequeña cosa, en cada vez que cargaste a Esperanza como si fuera tuya de verdad, en cada conversación de las noches, en la manera en que me defendiste frente a Aurelio. Yo sé que todavía quieres a Esperanza, tu esposa, y no espero que tú...» «Consuelo», la interrumpió Próculo en voz baja, fue a ponerle con cuidado a la niña dormida en la cunita. Luego se volvió a ella y tomó sus manos. «¿Crees que todavía vivo nomás en el pasado? ¿Que no me he dado cuenta de cómo esta casa volvió a estar viva desde que llegaste? ¿De cómo esta hacienda, que estaba muerta por dentro aunque siguiera funcionando,
Recuperó algo que yo ya no creía que podía recuperar. Consuelo no dijo nada. Siempre voy a querer a Esperanza. Fue parte de mi vida, fue lo mejor de muchos años, pero ella se fue. Y tú estás aquí, real, viva, con todo lo que traes contigo. Hizo una pausa. Yo también me enamoré de ti, Consuelo. Intenté no dejarlo pasar, pensé que sería desleal con su memoria, pero luego entendí que Esperanza nunca hubiera querido que yo me quedara solo y triste el resto de mi vida. Ella era más generosa que eso. Se inclinó y la besó, no en la frente como en la iglesia, en los labios, despacio, con la certeza de quien finalmente ha llegado a donde tenía que llegar. Esa noche fue el verdadero comienzo de su matrimonio. No el acuerdo del banco bajo el Sabino, no la ceremonia fría con el padre Evaristo, sino esa noche en el cuarto de Esperanza, con la niña dormida y el norte bajando suave de la sierra, cuando dos personas que habían perdido demasiado se dieron permiso de empezar de nuevo. Los años que siguieron fueron de esa felicidad tranquila que es más duradera que la ruidosa, la que se construye en los detalles cotidianos y crece despacio, como el Sabino. La hacienda. La Esperanza prosperó. Próculo adaptó el sistema de trabajo con una justicia que pocos hacendados de la región practicaban: pagos justos, descansos respetados, tierras comunales para las familias de los trabajadores. Consuelo administró la casa y la hacienda con una capacidad que sorprendió incluso a los que más dudaban de ella. La pequeña Esperanza creció fuerte y lista, con el pelo negro de su madre y los ojos oscuros que nadie supo a quién atribuirle, porque nadie necesitó hacerlo. A los 4 años corría por el patio persiguiendo a los zanates que se paraban en el Sabino. A los 6 acompañaba a su madre a cosechar las hierbas del jardín. En los 8 iba con su padre a recorrer los cafetales a lomo de mula, aprendiendo los nombres de las variedades de café con la misma seriedad con que aprendía las lecciones que la maestra del pueblo le enseñaba. Consuelo no tuvo más hijos. Hubo un embarazo cuando Esperanza tenía 5 años, pero lo perdió a los 3 meses. Fue un dolor que cargaron juntos y que de alguna manera los unió más. Próculo le dijo, en los días que siguieron a la pérdida, que ya tenían a Esperanza y que era bendición suficiente para los dos. Los chismes sobre el matrimonio se fueron apagando solos. La gente que había hablado peor tuvo que admitir, con los años, que quizás se había equivocado. Doña Marciana, la esposa del juez, llegó a pedirle disculpas a Consuelo años después, en el mercado del pueblo, con una vergüenza genuina que Consuelo aceptó sin guardar rencor. De la familia Vargas no volvieron a saber directamente. Escucharon por terceros que Aurelio y don Próspero habían tenido problemas en el pueblo y que al final se habían ido a otra región. Las malas acciones, al final, encuentran la manera de volver. Doña Petra vivió hasta los 78 años, tiempo más que suficiente para ver crecer a Esperanza y convertirse en la joven que todos en la hacienda querían. Cuando falleció, fue enterrada en el pequeño camposanto de la hacienda, bajo un sabino joven que Consuelo plantó ese mismo año. La lápide decía Petra Saldaña, madre de corazón para quien pasó por su cocina. Esperanza creció sin conocer la historia completa de sus orígenes. Para ella, Próculo siempre fue su padre, el único que conoció, el que la enseñó a montar, el que le explicó cómo se lee el cielo cuando va a llover, el que la acompañó cuando llegó la primera fiebre y la primera tristeza. Consuelo y Próculo habían hablado de contarle la verdad cuando fuera más grande. Al final, Próculo la convenció de no hacerlo. «No necesita saberlo», le dijo. «No cambiaría nada de lo que es. Yo soy su padre en todo lo que importa. La crié, la quiero, le voy a dejar todo lo que tengo. La sangre no es lo que hace a una familia. El amor y la decisión de quedarse, eso es lo que hace a una familia». Y tenía razón. Esperanza creció amada, segura, con raíces, se convirtió en una mujer inteligente y generosa
que a los 22 años se casó con un maestro rural de quien se había enamorado durante las ferias del pueblo. Tuvieron 4 hijos y le dieron a Consuelo y a Próculo los nietos que siempre imaginaron tener. Consuelo vivió hasta los 74 años. Se fue en una tarde de octubre, sentada en el corredor de la casa grande, mirando el jardín que había plantado décadas antes con sus propias manos. El sabino viejo seguía ahí, más grande que nunca, haciendo sombra sobre el patio como lo había hecho siempre. Próculo estaba a su lado, sosteniendo su mano, como había hecho en tantos momentos importantes de sus vidas. Antes de irse, lo miró y le dijo: «Tú me salvaste la vida ese día, a mí y a Esperanza. Nos diste un hogar, una familia, amor. ¿Cómo se agradece eso?» Próculo, ya con 86 años, el cabello completamente blanco pero los ojos todavía vivos con esa quietud que lo caracterizaba, le apretó la mano. «Me lo agradeciste todos los días, con cada mañana que esta casa se despertó viva, con cada cosa que sembraste aquí, en la tierra y en las personas. Fuiste tú quien le devolviste el alma a esta hacienda. Soy yo quien debería agradecerte». Consuelo sonrió, cerró los ojos y se fue en paz, rodeada del amor que había construido, de la familia que había elegido, del legado que dejaba en la tierra veracruzana, que un día casi fue su tumba. Próculo la siguió 7 meses después. Fueron enterrados juntos en el camposanto de la hacienda, bajo el sabino viejo que los había visto vivir. Una sola lápide marcaba su lugar: Consuelo y Próculo Escalante. Unidos por la providencia, unidos por el amor, unidos para siempre. Esperanza mantuvo la hacienda, la esperanza en la familia. Sus hijos crecieron escuchando la historia de la abuela Consuelo, de la mujer que fue abandonada embarazada en una casa en ruinas y encontró, en el lugar más inesperado, no solo un refugio, sino el amor más verdadero que conoció. Era una historia que pasaba de generación en generación, recordándoles que a veces el desamparo más profundo es no más el preludio de algo que todavía no sabe que está llegando, que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros, que la familia no la define la sangre, sino el amor y la decisión de quedarse. La casa en ruinas, donde Consuelo pasó sus 8 días más difíciles, fue eventualmente derribada por el tiempo. Pero en ese terreno, Esperanza plantó un jardín de bugambilias blancas en memoria de su madre, que sobrevivió lo imposible. Y dicen que cuando el norte baja fuerte de la sierra y mueve las bugambilias de un lado al otro, se puede sentir algo en ese rincón de la hacienda. No es tristeza, no es miedo. Es algo más parecido a la esperanza, esa que Consuelo cargó incluso cuando no tenía razones para cargarla, esa que la mantuvo viva cuando todo quería apagarla. La esperanza que se convirtió en amor, en familia, en un nombre que siguió resonando en esas tierras por generaciones. Consuelo llegó a esa casa rota como una mujer quebrada, sin nada, esperando nomás sobrevivir un día más. Pero salió de ahí transformada, no porque encontró oro ni fortuna material, sino porque encontró algo mucho más difícil de conseguir. Un hombre de honor que la vio como persona cuando el mundo la veía como problema, y que le ofreció no nomás un techo, sino dignidad. Y lo que empezó como un arreglo práctico floreció en el amor más genuino que los dos habían conocido. A veces, los momentos más desesperados de nuestra vida son nomás el comienzo de una historia que todavía no sabemos que estamos escribiendo. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, aunque el momento diga lo contrario. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los peores momentos pueden ser el inicio de algo mejor? Ya tengo otra historia increíble esperándote. Dale clic aquí y acompáñame.